¿Qué tal? Saludos, señoras, señores. Buena tarde, tengan ustedes. Que ayer amenazábamos con volver. Además, ayer hicimos la calle. Dirán, ya está, pues sí, hacemos la calle. Hicimos la calle, además, de una manera justificada, porque ayer despedimos a la Hermandad del Rocío de Linares que iniciaba su camino. Bueno, pues tengo que agradecerles, por supuesto, la audiencia que ha tenido ese reportaje de más de una hora, porque estuvimos con ellos desde las 9 de la mañana, hora en la que empezó la misa de romeros, para de ahí hacer un recorrido por las calles de Linares y en ese recorrido tener una recepción oficial a las puertas del Palacio Consistorial del Ayuntamiento de Linares. Allí fueron recibidos por la primera teniente de alcalde, Ángeles Isaac. Después, muy cerquita, era corto el trayecto, querían despedirse también del Señor de Linares, del Nazareno de Linares. Allí a las puertas del Templo de San Francisco estaba la Junta de Gobierno de la Hermandad Nazarena, y luego es una tradición también, porque la Hermandad del Rocío siempre ha hecho el camino de una forma muy distinta a este. También querían decirle hasta pronto a la patrona de Linares, la Santísima Virgen de Linarejos Coronada. Fue una jornada muy emocionante, hubo muchas lágrimas, ya lo vieron ustedes. Los romeros de Linares estaban muy emocionados porque ellos fueron nombrados hermandad filial, quiere esto decir que ya van por libre, siempre con las normas que marca la Hermandad Matriz de Almonte, por supuesto, pero hasta ahora lo venían haciendo con su hermandad madrina, que era Utrera. Ya van solos, pero es que van con carreta nueva. El Sin Pecado, que este año pues va a hacer, ojo, ya lo está haciendo, ya anoche hubo acampada en Almonte, pero cuando atraviesen las marismas y entren en la aldea del Rocío, a Linares se le está esperando. ¿Por qué? Pues porque es la última hermandad que la Hermandad Matriz de Almonte ha nombrado, y lo hizo en 2019. No pudo estrenarse ni en el 20 ni en el 21 por la pandemia, y desde entonces no se ha nombrado a ninguna hermandad más. Es la número 125 del listado de hermandades que hay repartidas por todo el mundo. Pues Linares ya está en el Rocío. Ya nos explicaban aquí, incluso en programas anteriores, cuál va a ser la planificación, el planning de esa estancia en el Rocío, en su casa, donde bueno, pues van a vivir los rocieros de Linares, una experiencia para algunos la primera experiencia, para otros que son veteranos, tan especial porque ya son hermandad filial. Así que desde aquí vamos a tratar también durante el fin de semana perdón, los compañeros de PTV que hay desplazados en Rocío, de otras delegaciones como Málaga, Córdoba, Granada o Sevilla, pues también nos irán haciendo llegar material audiovisual para que sepamos cómo vive Linares este Rocío 2022. Feliz camino, feliz Rocío. Bueno, pues nosotros, ¿de qué hablamos hoy? Hay teatro. El FIMAE, si por algo se caracteriza, Festival Internacional de Música y Artes Escénicas Ciudad de Linares, es porque dentro de su programación se da cabida al teatro. Teatro en algunas ocasiones, pues que vienen compañías avaladas pues por largas estancias en Madrid, por haber hecho provincias, etcétera, etcétera. Y luego está el teatro local. En esta ocasión, el grupo de teatro Lapsus de Thalía, que es el veterano, el decano del espectro teatral de la ciudad, va a representar pasado mañana, hoy que es, hoy es jueves, ¿no? Es mañana, ya lo sabe uno el día que vive. Mañana, que es día 3, en el Teatro Cervantes, una obra que se llama, luego van a ver el cartel, La geometría del trigo. Ojito, La geometría del trigo. Es una producción, me han dicho que de las muchísimas producciones que Lapsus de Thalía durante décadas ha llevado a las tablas, es algo muy especial. La va a dirigir Fernando Blázquez, que va a estar aquí hoy con nosotros para echar un ratito de charla, y nos contará y nos invitará, previo pago de la entrada, lógicamente, a asistir mañana al teatro. Pero, ¿con qué abrimos hoy nuestro programa? Pues miren ustedes, para mí es un honor y es una satisfacción, porque aquí vendría aquello de decir, lo hemos criado con nuestros pechos, de recibir a un reputado periodista, a un reputado reportero y a un reputado escritor que con su primera obra literaria
está pegando, yo saben que le hablo en un término muy coloquial, está pegando un pelotazo, un pelotazo. Y él se llama Ángel Martínez. Estuvo con nosotros haciendo prácticas antes de que le llegara el momento del estrellato aquí en esta casa. Ángel, buenas tardes. Buenas tardes. Dale mucho de verte. Igualmente. Ángel, le tengo que agradecer primero que ha venido aquí a esta su casa y luego que dentro de un ratito en la librería El Pequeño Cid va a presentar pues de una forma maravillosa el libro del que vamos a hablar ahora. Bueno, antes quiero saber sobre ti, ¿qué es de tu vida? ¿Dónde andas? Pues ¿Por dónde te mueves? han pasado muchos veranos y muchos inviernos, como tú decías antes, Antonio. Estuve 5 años en Londres, donde estuve haciendo un máster de Relaciones Internacionales, y fruto de esa estancia allí y de una etapa que consideré quemada, me resurgió un poco la vena del periodismo y del reporterismo que nació aquí, que nació en esta casa, que nació en otros medios locales y que había dejado un poco apartado por el mundo académico. Y aunque mi background, digamos, mis orígenes académicos estuviesen más centrados en la realidad social del norte de África, y mi interés estuviese puesto, digamos, en Latinoamérica, donde quería haber viajado, nos surgió un viaje a México, y por aquel entonces una vecina de Linares, amiga de toda la vida, viajaba a India, y yo me embarqué un poco en su viaje con 2 contactos en 2 medios de comunicación, uno internacional, Al Jazeera English, y otro español, El País, y los reportajes que hice desde India pues tuvieron cierto impacto y gustaron, y el viaje que iba a ser de 3 meses se convirtió en un viaje de 5 años. Pues ya fue una estancia profesional, ¿no? Sí, sí. Estuve primero de periodista, digamos, nómada, de reportero nómada, sin tener casa allí, alojándome en casa de gente local, de residentes, haciendo couchsurfing, que es la modalidad esta un poco de quedarse, alojarse en casa de extraños sin pago, lo que sufragó muchos de los viajes, porque... ¿A cambio de qué, Ángel? Bueno, a cambio de ayudar, de estar con ellos, sí, no hay ninguna retribución, o sea, ningún pago en especias, por así decirlo. Caray. Y la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora, porque no solo porque ayudase a sufragar los gastos de del periodismo internacional, que es muy precario, sino que también me acercaba más a la realidad que yo quería contar, a la gente de la calle y los que viven en las sociedades a las que yo visitaba, porque no es lo mismo estar viviendo en un hotel si quieres tener cercanía con la gente, que estar, digamos, con la gente que vive, que nace y que muere un poco en las sociedades que visita. Entonces esos 5 años fueron muy enriquecedores, porque además fueron los 5 años en que más viajé. Estuve por Nepal, por India, el país que más visité, Sri Lanka, también Tailandia, Camboya, Vietnam, Filipinas e Indonesia. Y después de 5 años de este peregrinar y de este viaje nómada, ya finalmente me asenté en India, en Mumbai, donde tuve la corresponsalía para El País y para Radio Francia Internacional, y allí me casé con mi mujer india, y surgió otra etapa más pegada a la actualidad de India y del sur de Asia, que no tanto del sudeste asiático, aunque hacía viajes esporádicos, y fue fruto un poco de esas vivencias y de esas experiencias, que algunas de ellas no tenían cabida en el formato periodístico más riguroso, o en el formato reportaje más objetivo, que eran unas experiencias mucho más íntimas y personales, que surgió la idea del libro. Ahí se empezó a gestar Al sur del Himalaya, Sí, sí. que es un libro que, bueno, las críticas, ahí están viendo la portada del libro, Crónicas Asiáticas. Digo, las críticas hasta ahora están siendo muy buenas, buenísimas. Se esperaba la presentación en Linares, lógicamente, porque es su tierra, ¿no? Aunque es muy nómada y andorrea por muchos sitios de este mundo. Pero bueno, digo, ahí empieza esa experiencia. India te engancha, supongo que te engancha India,
Prueba de ello es que conoce a la mujer más maravillosa de toda India y se casa con ella. Claro, también ella es lista, inteligente y dijo de Linares, surgió el amor y hubo compromiso. Pero quiero decir que India te llega a enganchar, ¿no? Sí, es un país difícil de digerir. Yo creo que también me enganchó porque mucha gente viaja a India enamorada o embaucada por diversos aspectos de la sociedad y de la cultura india, que no es todo el país, digamos, el yoga o la meditación o su comida, pero India es un país que es 5 veces España y que es más bien un subcontinente y que tiene mucha diversidad. Entonces, viajar, como fue mi caso, sin expectativas, no me creo frustraciones a posteriori. Yo viajé un poco desconocedor, bueno, un poco no, muy desconocedor de la realidad de allí, aunque luego me he enamorado del país porque me ha encantado la diversidad cultural que tienen. No hay, o sea, hay unas diferencias extremas entre las razas del norte del país y del sur, el color de la piel, el idioma, la religión que profesan y 100.000 otros factores que se palpan en el día a día, y es lo que embellece y lo que da riqueza a un país, y es eso lo que realmente me enamoró de allí. Sí. Y cuentas, Ángel, tus propias experiencias y también cuentas con testimonios de personas relevantes también, ¿no? En India. Sí, entrevisté... Bueno, en India y en cualquier otro país que ha visitado. Sí, en India, por ejemplo, entrevisté al bisnieto de Mahatma Gandhi, que fue el líder de la independencia y de la emancipación del subcontinente indio, no solo India, sino también lo que es ahora Pakistán y Bangladesh. Y además lo entrevisté a raíz de la publicación de un libro, porque siempre se están, como en cualquier otra sociedad, se están siempre revisando las figuras históricas del país para entenderlas o analizarlas en el contexto de la realidad actual, como ocurre en España también. Pero allí el problema es que, y es un poco lo que me entristece y el motivo de mi vuelta a España, es que el actual régimen político indio está utilizando esta diversidad de la que te hablaba anteriormente, la diversidad religiosa, que es una riqueza de un país, como cualquier otra diversidad, la está utilizando para subrayar la división entre las diferentes comunidades. Es decir, en vez de algo que era una virtud histórica de un país tan diverso como India, que tiene un 75% de la población que son devotos hindúes, otro 15% que son musulmanes, un 2% cristianos, otro 2% sijes, están también los jainitas. Quiero decir que tiene un crisol tan rico de religiones que no tiene ningún parangón en Europa, donde todos somos cristianos, ya sea católicos, protestantes, ortodoxos y demás. Allí lo están explotando para enfrentar a estas sociedades, que fue lo contrario al espíritu de Gandhi y el espíritu que dio lugar al nacimiento de India como un país secular y que aceptaba a todas las religiones, al contrario que sus vecinos Pakistán y Bangladesh, que son países hechos para una sola religión. ¿Es un régimen dictatorial el que hay ahora mismo en India, o no llega? No llega a serlo, sí que es una democracia de pleno derecho, pero sí que... sí, pero actitudes como esta, de alguna manera, deja mucho que desear, ¿no? En un gobierno. Sí, desgraciadamente sí. Es un poco la tónica que se ve a nivel internacional también, donde los políticos, en vez de, o las administraciones públicas, en vez de intentar aprovechar o cultivar la riqueza de un país y la diversidad, la utilizan para enfrentar a sus gentes por ir a este o aquel caladero de votos. Pero sí. Y al sur del Himalaya se centra mucho en la India, también en otros países. ¿En qué formato está escrito? Quiero decir, ¿es un viaje cultural al que nos lleva el autor, en este caso tú? Los testimonios que aportan, quiero decir, porque son todos testimonios que van en una misma línea, con una misma línea de opinión, o... No necesariamente. El reto del libro también era intentar, por una parte,
contar las vivencias y las experiencias que tuve como reportero cubriendo, porque muchas de las historias que se cuentan en el libro, el viaje que dio lugar a esas historias estuvo motivado por reportajes periodísticos, pero la idea no era escribir o reescribir los reportajes que ya se publicaron anteriormente, sino quitarle un poco a esos reportajes la capa de información estadística y de entrevistas a expertos y quedarse un poco con lo importante, la pulpa de la fruta, por así decirlo. Y además también el reto para mí un poco intelectual y literario era intentar unir dos subregiones de Asia, que son el sur de Asia, es decir, Nepal, India, Bangladesh y Pakistán, y el sudeste asiático, que tradicionalmente o en el mundo académico o en el mundo de la geopolítica pues tienen una marcada diferencia, pero que en realidad tienen muchísimas historias en común, como es el caso del sur de Europa y del norte de África. Compartimos mar, hemos compartido conquistadores, hemos compartido guerras, hemos compartido dioses, hemos compartido naufragios, y lo mismo ocurre allí. Entonces la idea era intentar establecer puentes de unión entre esas dos regiones, y luego intentar también contar mi visita y mi experiencia durante esta década allí, no solo siguiendo el orden cronológico de esa visita, sino también creando como o centrándome en aspectos que cualquier lector puede sentirse atraído por ellos. De esa manera el libro se divide en 5 partes dedicadas, una a la mujer, otra a las religiones, otra a los que yo llamo los nadies, la gente que vive en los márgenes de la sociedad, otra a la naturaleza y otra al mundo de la información y del periodismo. Y en cada sección uno puede encontrar 6 historias relacionadas con uno u otro país y vinculadas a la temática que te menciono. Sin conocer de nada cualquiera de los países que se reflejan en el libro, ¿es atractivo para cualquier persona? Yo creo que sí, porque también... Sin tener ni idea de dónde está India, ni Bangladesh, o sea, no sabemos nada. Ángel nos presenta un libro al sur del Himalaya que tiene muy buenas críticas, vamos a leerlo. Supongo que desde el principio ya te intenta el autor meter al lector en su historia. Sí, la idea no solo es contarlo desde una perspectiva íntima y personal mía, que la acerca a cualquier ciudadano español, europeo, sino también en historias que tienen que ver con el devenir diario de sus gentes, de la gente que conozco en un viaje de tren, del frutero con el que hablo, etcétera, intentar en esas conversaciones que tengo con ellos y en esos descubrimientos, en esas epifanías, intentar ver más allá de la situación de ese momento y saber por qué esa persona me dice tal o cual cosa o de dónde vienen sus ideas, es decir, remontarme a el legado histórico y cultural del país que puede dar lugar a este u otro pensamiento. Pongamos la experiencia que tuve durante una semana viviendo en la selva de Sumatra con una tribu allí, pues descontextualizado podría ser pues la experiencia de cualquier o de un mochilero aventurero en mitad de la jungla de Sumatra, pero en el contexto en el que se dio mi viaje, que estaba marcado por la explotación que allí hacen las industrias madereras y la industria del aceite de palma, si a ese contexto coyuntural mío del viaje le explicas el contexto histórico en el que se dio, pues llegas a tener una visión de una parcela segmentada de la historia y de la realidad de Indonesia, pero en profundidad y desde, por supuesto, desde la lente, desde la perspectiva mía. Convivir con una tribu confiando, por ejemplo, en su hospitalidad, porque claro, es que no se han carteado antes ni se han mandado WhatsApp, oye, que voy, no, tú te presentas allí, Ángel, hasta que entiendan que eres Ángel y lo que tú vas a hacer allí, ¿no? Bueno, en este sentido... Confiando en su hospitalidad y tú también
en el trato que vas a recibir también, ¿no? Muchas veces tenemos de las tribus, tenemos un concepto, no tengamos concepto de las tribus porque no conocemos las tribus, entonces las tribus parece que las vemos y dices, esto que es peligroso. No, peligroso es que está ahí a la vuelta de la esquina, a lo mejor que te va a sacar una navaja para quitarte el móvil. Pero quiero decir, hay un concepto generalizado, ¿no? Pues de este tipo de poblaciones, ¿no? Se dicen, las tribus, te van a comer, ¿no? No, y en cierto modo son mucho más cercanos a nosotros que que quizá alguien de nuestro propio país que nunca pisa la calle y que no sale del coche tintado. En ese sentido tengo que agradecer más que a mi predisposición o a mi espíritu aventurero a las organizaciones locales que me dieron acceso a según qué gente, a según qué tribus y demás, es decir, a las ONG locales o a las asociaciones locales de cada país. Pero es verdad que hay muchas cosas que allí nos unen y que además nos damos cuenta, lo cuento por ejemplo en el libro, en el caso de la visita a esta tribu, los Orang Rimba, cuando estuve en Sumatra. Allí, de alguna manera, cuando viajaba y aún estaba en el autobús y me estaba leyendo el libro de una antropóloga que hizo un estudio brillante acerca de esa tribu en concreto, que yo había conocido a esta antropóloga en Yakarta, en la capital del país, pues en el autobús, de una manera inconsciente, creía que yo le podía hacer algo de bien a esta tribu, es decir, que mi visita allí les iba a suponer un antes y un después, y cuando pasé al segundo día de estar allí, y con hambre todo el equipo y tal, ellos pararon las motos y las bicis en mitad de la jungla y se pusieron a pescar de la manera más natural del mundo, cogiendo una resina que envenena a los peces pero que no es dañina ni tóxica para los seres humanos, y cogiendo todos los peces, pescándolos con sus propias redes de pesca para que pudiésemos comer allí todo. Y entonces allí me di cuenta yo de lo poco que sirve mi supuesto conocimiento relevante o trascendental en según qué circunstancias, de lo necesitado que yo estaba de ellos en vez de ellos de mí. Y me di cuenta de lo equivocado que estaba cuando iba de camino allí. Y del mundo occidental, que ya que hablamos de las tribus, del mundo occidental, ¿qué opinión tienen las tribus? Porque, no sé, se nos puede pasar por la imaginación, pues de que, bueno, ellos están aislados, no conocen nada. Vamos a ver, nos llega la información que nos puede llegar a cualquier otra persona, ¿no? Pero si saben que hay un mundo occidental, pero de ello que hay periodistas que van, que los visitan y demás, ¿qué opinión tienen ellos sobre una persona, tu caso, que dice, bueno, no sé si es de los que ellos piensan, bueno, ¿y este que viene aquí? Y luego cómo nos va a vender también, ¿no? Cómo nos vende, porque luego también las publicaciones que tú hagas con respecto a la convivencia que con ellos tienes, pues seguramente no sepan ni cuáles son, ¿no? Pues sí, a ver, yo creo que en nuestro caso es recíproco, la mirada sesgada que ellos tienen de nosotros es la misma que nosotros podemos tener de ellos. Muchas veces de regreso de según qué países, India incluido, pues lo normal entre familiares y amigos es que te pregunten acerca de la pobreza extrema, de los ritos un poco extraños que tienen, y sin dejar de ser que cierto. Los occidentales también los tenemos, sí, y para ellos puedes decir, madre mía, lo que hace esta gente, ¿no? Justo, sí. Claro, y sin dejar son culturas totalmente distintas. Sin dejar de ser cierta una cosa, también es verdad que por ejemplo, en el caso de India y de la pobreza, sin dejar de ser cierto que es un país pobre, es un país más desigual que pobre porque el PIB es desde la sexta potencia más grande del mundo. Eso te iba a decir, porque claro, India, lo que pasa es que bueno, también influyen muchos factores, ¿no? Pero la riqueza que puede tener India, y estamos hartos de leerlo y de escucharlo por expertos, es impresionante, ¿no? Dice, bueno, pero hay mucha pobreza. Claro, en proporción, India es, ¿cuánto has dicho? ¿4 o 6 veces más grande que España, por ejemplo? 5 veces más grande. 5 veces más grande que España. El régimen, bueno, pues quizás no sea tan, sino autoritario, dictatorial, pero quizás no sea esa democracia plena, no sé, que son muchos factores también pero la riqueza de esos países, porque las grandes potencias se fijan en India. Claro, los hindúes tampoco son tontos, dicen, no, vamos a ver, que la riqueza la tenemos nosotros aquí,
No vaya a venir aquí a conquistarnos y a llevaros todo el material natural que nosotros tenemos, ¿no? Indios, de hecho, no hindúes, que la riqueza de India también está en que hay mucha religión. Están ¿Sabes qué pasa? Y es un error Pues hace común. poco comenté, no recuerdo con quién fue, ¿tú te acuerdas, Jorge? Con quién comenté y dice, no, indios no, hindúes. No. Digo, bueno, vale, pues ya está. Los Y indios, no supe contestarle. Pues si sí. yo tengo ahora mismo esta afirmación tuya, a mí me oye. Pero es muy común. Mi padre, por ejemplo, que es muy... Son indios. De la India son indios. Son indios. Claro. Luego, dentro de los indios de la India, yo he pensado siempre. pueden ser de religión hindú, Sí. es decir, hindúes, como es el caso de mi mujer y su familia, pero también pueden ser musulmanes, también los hay cristianos. Kerala, al sur de India, es el país donde se Claro, supone... pero de India, indios. Sí. Pues parece que yo dije una barbaridad. Me corrigió. Es que estoy tratando de acordarme, yo creo que fue aquí, en este entorno, en esta casa, y alguien me dijo, no, me diciendo, ¿qué acabas de decir? No. Pero es un error muy común, ¿eh? Es un error muy común. Lo que pasa es que la lejanía de esa realidad con respecto a nosotros nos hace tener muy poca información y tener ideas preconcebidas que no son erróneas, porque es verdad que hay hindúes en India, de hecho es la mayoría de la población, pero no son 100% ciertas. Por ejemplo, y esto también viene motivado un poco por la homogeneidad también de las sociedades europeas. Como te decía antes, en España, por ejemplo, el censo, de hecho, para la presentación del libro que hice en Madrid, y lo comentaré ahora dentro de un rato en Pequeño Cid, si el debate llega hasta estos niveles. En España, por ejemplo, el 50% de la población se declara católico. Luego hay un 40% que dice no saber, o agnóstico, o ateo, y solo hay un minoritario, 1,5% que es musulmán. Si esto a nivel europeo es prácticamente el 97% de la población europea es toda cristiana, aunque luego sean, como te dije, católicos, protestantes, ortodoxos, en el fondo todos tienen el mismo Dios. Mientras que en India tiene esta diversidad y este crisol de religiones y de dioses y de creencias, que es por eso por lo que desde nuestra perspectiva es difícil, porque estamos acostumbrados a considerar a las poblaciones y a los estados-nación de una religión solo, mientras que allí es muy común, no solo en India es como el mayor ejemplo, pero también sucede en Sri Lanka, donde son mayoritariamente budistas, pero también hay hindúes y también hay cristianos. Quiero decir que por eso también, por esta idea preconcebida que es normal, porque nosotros nos hemos criado en este tipo de sociedades, de ahí que nosotros asociemos una raza a una nacionalidad, a una religión, cuando pues es el ejemplo más cercano y que a lo mejor nosotros estamos más acostumbrados es, por ejemplo, el de los judíos. Se puede ser judío y también israelí o israelita. Uno es la religión, otro es la nacionalidad y otro es el pueblo, la raza, digamos, el pueblo israelita del que se supone que desciende todo Oriente Medio. Por eso yo creo que un libro así, que descubre poco a poco, este comentario que hemos tenido aquí también lo tengo en el libro, porque es muy común el error. Lo tiene gente muy cercana a la mía. O sea, de hecho, mi familia, hasta no hace mucho, mi padre seguía llamando a mi familia política como están mi familia hindú. Y bueno, coincide que sí que era hindú, pero le insisto en que note la diferencia, porque bueno, aunque sea una minucia, ayuda también a entender, porque la idea, el espíritu, todo el espíritu y el mismo espíritu del libro también, como el espíritu de un viajero o de alguien que vive en este mundo, es entender al prójimo. Es el motivo por el que nos sentamos a charlar, por el que nos paramos con el panadero o con el verdulero. La idea es conocer al otro, ¿no? Entonces, si el libro contribuye a tender puentes de entendimiento y de conocimiento con esas culturas, pues el trabajo estará más o menos bien hecho. No me cabe duda de que va a ser así. Un libro, vamos a ver, siempre se ha dicho, siempre comemos por los ojos, ¿no? Si algo nos llama la atención, pues con un libro pasa igual, una portada
una portada, hombre, sí, luego ya tiene la explicación del autor, es la explicación lo que te convence, ¿no? Que el mismo autor te vaya guiando más o menos sobre lo que vas a encontrar en el interior del libro, pero de entrada una portada, ¿no? Y ahí hemos visto la portada y la vamos a ver otra vez, elección, lógicamente, de Ángel Martínez, el autor, que has querido reflejar ahí, porque es esa portada, digo, una vez que está ya publicado, esa, o esa, o esa, no hay más. Y con eso ya te la juegas, digamos, te la estás jugando, ¿no? ¿Qué has querido reflejar ahí? Bueno, es una portada, me trae unos recuerdos muy bonitos, es muy, bueno, es muy simbólica la portada. La portada del libro estaba elegida antes que el título, pero es verdad que ahora aún más refleja el título. Es un viaje que hice por el Himalaya nepalí, subí muy cerca del Dhaulagiri, que es el sexto pico más alto del planeta, y camino de la zona que estaba visitando me encontré a estos dos niños. La niña me está haciendo a la cámara el saludo Namaste, que es el saludo con el que reciben y se despiden las comunidades del sur del Himalaya, es decir, del... Ese gesto estamos habituados a verlo en, sí. bueno, cualquier reportaje, cualquier película incluso, ¿no? Ese gesto así de... Y luego además también la foto es muy representativa porque estaban los dos niños solos en una choza y junto a ellos, lo que pasa es que no se ve, que es la otra parte de la foto, que al final por temas de diseño del libro no salió, pero junto a ellos había unas fotos unas botas de adulto que por la perspectiva de la foto ocupaban eran más o menos igual de grandes que la niña que está sentada encima de la mesa, de manera que era un poco la ausencia de la persona adulta y los dos niños en mitad del monte y haciendo el saludo de Namaste, que además dice mucho de las culturas de allí, porque como tú decías antes, son hospitalarias o no. La hospitalidad es uno de las señas distintivas del sur de Asia. Luego, obviamente, hay ciudadanos y personas como en todas partes, sí, pero normalmente... Como aquí, en todos sitios. Normalmente, y además mi viaje es el ejemplo vivo de que son hospitalarios. Yo prácticamente durante 5 años estuve viajando, como te comentaba, haciendo couchsurfing y quedándome en casa de gente local y residentes, de manera que... Y nunca tuve un problema con ellos. De hecho, creo que tuve más roces y problemas cuando estuve en localizaciones de albergues o hoteles con otros viajeros que con gente regional, porque son muy hospitalarios. Ángel, no te voy a entretener mucho porque a las 7:30, que este programa ya ha acabado, acaba a esa hora, ya pueden ir ustedes a la presentación. Si estuviese fijada para las 7, entrábamos en un conflicto ya, ¿no? Yo a lo mejor les diría, pues bien, no, que vayan más tarde, ¿no? El programa no se lo pierdan, pero bueno, no hay problema, luego les da tiempo para ver luego después el informativo que viene más tarde y demás. Yo sé que la dirección del Pequeño Cid ha preparado pues una presentación no al uso, quiero decir, el autor lógicamente va a estar allí, el autor va a hablar de su libro, se va a someter a las preguntas que se le quieran hacer, pero a esa presentación la rodea pues digamos que un producto escénico, ¿no? Que se ha creado para darle, pues digamos que más vistosidad, ¿no? Sí, la ¿Tú rodea... estás al tanto de lo que se está haciendo ahí? ¿O? No exactamente de todo, la rodea un halo de magia y con magia viene todo. Con magia viene mucha emoción por mi parte porque va a ser... Bueno, es en la librería de mis padres, de mi familia, en la papelería donde yo iba a comprar mis primeros cuadernillos, todo el material escolar, también muy familiar porque va a haber colaboraciones de amigos que son prácticamente mi familia aquí en Linares, donde ya no tengo a mi familia, mis padres se fueron de aquí, pero son amigos que pertenecen a
al grupo La Cuerda y que van a hacer una lectura teatralizada, una representación especial, una adaptación del primero de los capítulos del libro, sobre mi primera visita a India, en el que estuve en uno de los burdeles de los barrios rojos más grandes de Asia. Y luego también muy especial porque de alguna manera se ha involucrado todo lo que o están participando del evento, mucha gente que forma parte y formó parte de mi infancia y de mi adolescencia. Creo que han cogido un proyector que viene del Colegio Jaén, que es el colegio donde yo estudié. Han preparado una escenografía especial reproduciendo en pintura una de las fotos que forma parte del libro, que el libro, en mitad del libro hay como 32 páginas de fotos tomadas por mí, que te ayudan un poco a entender, a comprender más el texto, a darle color al texto escrito. Y bueno, porque espero también ver a gente muy querida, familia, amigos de mis padres, amigos míos, compañeros de trabajo de mis padres, así que va a ser un momento muy especial. El libro ya se ha presentado, me decías, en Madrid. Sí. Aprende Madrid a presentar el libro. Aprende. Como en casa en ningún Claro, sitio. hombre, es lógico también, ¿no? Linares también se tiene que sentir orgulloso pues de tener a un linarense de pro que se mueve donde se mueve y en los círculos que se mueve, ¿no? Y particularmente para esta casa, ya lo decía al principio, nada que ver con aquel Ángel que vino a hacer prácticas, que venía con muchas ganas, que venía con su licenciatura calentita y que se quería comer el mundo. Y dijimos, ¿te querías comer el mundo? Pues viene el verano y viene la feria, y entonces va a echar horas aquí, pero horas. ¿Tú no quieres prácticas? Toma prácticas, ¿no? Y me alegra lo que ha dicho antes, ¿no? Aquí empezó todo, digamos, ¿no? El primer medio en el que porque los medios locales lo hemos hablado muchas veces, te lo guisas y te lo comes. No tiene un equipo de producción que te va a echar una mano, no. Tú también eres productor, lo haces todo, absolutamente todo, ¿no? Sí, entonces digo, para Linares, particularmente nosotros, porque sabemos lo difícil que es este mundo, que personas que han pasado por aquí, muchísimas, que hoy en día, pues están, como también decimos, muy bien colocadicos en medios importantes, o si no en medios, han derivado por otro camino, pero están viviendo bien su vida, y el caso de Ángel es ese, ¿no? Y nos da mucha alegría. Y ahora que viene con un libro debajo del brazo también, caray, es que también formamos escritores aquí con 3 meses que están de práctica. Vaya, sí, es sí. que esto os ha cundido. Esto es una fábrica, es una fábrica. Pues me alegro muchísimo, de verdad. Yo también, Antonio. Me alegro muchísimo de que estés haciendo, que es lo que siempre uno pide en esta vida, ¿no? Si tengo la suerte de hacer lo que me gusta, y aunque sea de una forma muy aventurera, ¿no? Como lo está haciendo él, ¿no? Pero claro, no obliga a nadie, lo hace porque lo siente y lo vive, ¿no? Y eso es muy importante, y dar también la oportunidad a la gente, al lector, pues de que conozca más pues todos esos territorios de los que oímos hablar, o bien en una película, o bien, pues fíjense, para mí siempre han sido indios, y vino el listo, que no me acuerdo quién es, y me dijo, como diciendo, ¿qué acaba de decir? Me tengo que acordar quién era, eso no me va a dejar dormir a mí. Ángel, que lo he dicho, que muchas gracias. Gracias a ti. Mucha suerte. Gracias. ¿Establecido ahora dónde? ¿En Madrid? En Madrid, por lo pronto, estamos... Pero los que tenéis culillo de mal asiento, que sí. se dice culillo de mal asiento, culillo inquieto, eso va a hacer que te quedes poco tiempo en Madrid, ¿no? Bueno, no lo sé. A ver, la idea es asentarme un poco y estabilizarme de alguna manera. Han sido muchos años... Echa formalidad ya, ¿no? Sí, sí. Echa formalidad, claro, dirá. Asentar la cabeza. Tu padre dirá, echa ya formalidad, Ángel. Sí, sí. Tantos viajes, ¿no te has movido ya bastante, hijo? Eso dice sobre todo mi madre, sí. Bueno, pues el libro, ¿dónde se puede encontrar? Aquí en Pequeño Cid. Yo lo he visto en redes, está en todos sitios. Aquí en Linares está en Pequeño Cid, también está en Entre Libros. En Jaén lo tiene la librería Metrópoli, también la librería Escolar. Me consta que ha llegado a
Torredonjimeno y otras poblaciones, porque tengo amigos allí que lo han pedido, y si no, bueno, en otras plataformas, Amazon, Casa del Libro, FNAC y demás, también está y lo pueden pedir. Yo siempre recomiendo, aquí todo está a 4 pasos, elijan la librería que quieran, pero vayan y ven y toquen el libro, se lo llevan. Que no tengo nada en contra de las plataformas, por supuesto. Pero hay que apoyar al comercio local. Todo el mundo tiene que vivir, pero el señor Amazon está ya bien colocado también, ¿no? No va a tener problemas. Y al comercio local hay que apoyarlo. Así que, o Entre Libros o el Pequeño Cid, que es donde se va a hacer la presentación, pues van ustedes y se hacen con el ejemplar de Al sur del Himalaya. Crónicas asiáticas, del que es autor aquí nuestro práctico, hoy en día gran periodista, Ángel Martínez. Un placer. Un placer, el mío. ¿Aquí tienes tu casa? ¿Lo sabes? Volveré. Cuando te fuiste... Es una amenaza. Cuando te fuiste, hace muchísimos años te dijimos, Ángel, aquí tienes tu casa. Ha vuelto, y miren de qué manera ha vuelto. Y volverá, y volverá. Si no es para presentar un libro, porque quiera, pues, echar un ratito aquí con nosotros. Gracias, será otro amigo. placer, gracias. Muchas gracias, y enhorabuena. Gracias. Enhorabuena por todo. Pausa para la publicidad, teatro, Lapsus de Thalía. Se llama la obra, se me olvida, si es que yo no estoy acostumbrado a este tipo de títulos, que Lapsus de Thalía, bueno, ha hecho todo tipo de géneros dentro del teatro, Lapsus de Thalía, pero se llama La geometría del trigo. Y dice, muchas veces se dice, no, si el título ya, pues te da una ligera idea. La geometría del trigo, ¿qué nos puede hacer creer? ¿Es una comedia? ¿Es un drama? ¿Es un thriller? ¿Qué es la geometría del trigo? Eso me lo va a contar a mí ahora Fernando Blasque cuando venga. Me lo va a decir en mi cara, a ver qué es la geometría del trigo. Mañana a las 9 en el Teatro Cervantes, dentro del Festival Internacional de Música y Artes Escénicas Ciudad de Linares. Ponme unos anuncios, que volvemos en 3 minutos.